Me parece. De vuelta en Tolerancia Cero y estuvo con nosotros Francisca Florenzano, que fue una de las personas, como muchos otros jefes de servicio, que se les pidió la renuncia. Dejaron su cargo, pese a haber sido elegidos justamente a través del proceso que establece la ley. Proceso que incluso muchos consejeros del Servicio Civil han planteado que nuestra ley está incompleta, que le falta mejorarla, pero por muchos aspectos. Ella fue una de las profesionales que tuvo que dejar su cargo y lo dijo en su momento en alguna de las entrevistas: me hubiese gustado por lo menos dialogar primero con la autoridad para saber qué pensábamos y que después de dialogar me dijeran que no contaban con mi confianza. Me imagino que eso interpreta muchos de las personas que han perdido su cargo. Fernando Villegas. Sí, bueno, déjame ver aquí, tengo anotado un nombre, sí. El señor Gonzalo de la Vo, presidente del capítulo chileno Transparencia Internacional, hizo una entrevista, no me acuerdo si fue hoy día o ayer en algún diario de la capital, como dicen. Circulación Nacional. Y dice que sí, que sigue el cuoteo a todo dar. Y en cierto sentido eso convierte, me da la sensación a mí, como tantas cosas que hemos escuchado y visto a los políticos a lo largo de estos años, muchos discursos, muchas palabras, y en los actos hacen o no hacen nada o hacen lo contrario, se ha convertido en un chiste lo de la alta dirección pública. Por lo demás, a mí en lo personal no me asombra en absoluto. Creo que, salvo algunos ejemplos aislados, que son la excepción que confirman la regla, creo que hablan de Nueva Zelanda, Fernando, de que tienen un estado muy acotado en ese sentido, pero no sé hasta qué punto será. Pero yo creo que el cuoteo viene con la política, es parte de la política es cuoteo en cierto sentido. La gente que participa en partidos, en movimientos, oye, no pretende irse para la casa después de, sobre todo si no tienen mucho fundamento en su vida privada para subsistir, se han estado desde cabros, digamos, asociados a la cosa pública. Y quieren participar, pues quieren, así como el presidente quiere ser presidente para imponer o para llevar a cabo un programa, también los demás, la segunda, tercera, cuarta, quinta línea, y necesitan entrar. Para eso hay que meterlo y sacar a otro. Y eso se ve en todas las sociedades de la Tierra y la galaxia, diría yo. No me extraña en absoluto. Creo que lo de la alta dirección pública va a tener muchas dificultades para tener un poquito más de seriedad. Va a estar siempre roída, digamos, en su fundamento por la naturaleza de la política, creo yo, por la naturaleza. Perdón, solo iba a decir que lo bonito de este caso es que no tiene que ver, y sería muy injusto especificarlo con este cambio de gobierno. En el cambio de gobierno anterior, también, el presidente Piñera pasó exactamente lo mismo. Entonces, los dos grandes conglomerados políticos de este país, por eso yo digo que es un tema de la política. Exactamente lo mismo. Es que son los incumbentes, pues, Felipe. Bueno, pero lo importante es decir las cosas como son. Nadie ha hecho algo distinto desde que se creó la alta dirección pública. No hay nadie que uno pueda decir, no, esto sí lo entendieron, que había que modernizar al Estado, que había que tener más transparencia. Por eso digo, Felipe, que forma parte de la naturaleza de la política, y probablemente pasaba lo mismo en la época de Pericles, la misma cosa. Así parece. Los que están con alguien que llega al poder quieren participar. Algunos simplemente ya por ambición, hasta por codicia, otros por razones ideales, no sé, pero quieren participar, no se van a ir para la casa y decir, bueno, ya se acabó, ahora me voy, vuelvo a mi trabajo. Con una diferencia, que hay una estructura que se llama alta dirección pública, que implica plata, que implica el proceso de selección para una persona. Eso yo no sé si todo el mundo lo maneja, pero para una persona de la alta dirección pública son algo así como 103 días de análisis de selección y 14 millones de pesos. Para alguien del sector 1, el sector 2 son 8 millones de pesos, una cosa así. Entonces, y hay toda una agrupación que trabaja alrededor de esto. Hay contratadas oficinas que van a buscar a la gente para seleccionarla. Esa es la lógica del sistema. O sea, además es un sistema caro. Entonces, si nadie está dispuesto a respetarlo, además estamos perdiendo plata como país. Lo que pasa es que se les olvidó en esta dirección, o no se les olvidó, sino que la alta dirección supone dos cosas: no solo seleccionar la entrada, sino que seleccionar la salida, porque tú no sacas nada con poner en el cuoteo, elegir un poquito mejor a los más que saben de algo, si después el otro gobierno los va a echar. Al final viene siendo un cuoteo más caro nada más, un cuoteo, digamos, con diploma, un cuoteo con certificado de posgrado, pero cuoteo de todas maneras. A ver, una alta dirección pública, ¿cuándo se testea? No se testea cuando un gobierno de la misma coalición cambia de un lado a otro, porque lo más probable es que muchas de esas personas que han sido elegidos bajo el sistema de alta dirección pública permanezcan ahí, sí, forman parte de la misma ideología, del mismo pensamiento, de la misma sensibilidad. Aquí se vio dos veces ese test. Se vio el test cuando llegó el presidente Piñera y había gente nombrada de alta dirección pública, y yo me recuerdo, pero como si fuera hoy,
a uno de los miembros del directorio de la alta dirección pública de esa época, a Mario Weissblut, criticar exactamente lo mismo que estamos viendo ahora sobre la base de tener la facultad el presidente de despedir y dejar a un interino, que ese interino posteriormente se presentaba a la alta dirección pública después de que se habían cambiado las personas que tenían que cambiarse en el comité y terminaban siendo los estables de nuevo. Viene de nuevo el test. Cambio nuevamente de coalición de gobierno, entra este gobierno y se vuelve a ver exactamente la misma lógica. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con Fernando en este sentido de que para que tú refuerces una estructura como alta dirección pública, tienes que pasar el test necesariamente de que te cambie el gobierno de turno en términos de tu sensibilidad. Si no, es como cuando tú dices que no eres celoso. Pero nunca jamás, pero la primera vez que alguien te coloca en una situación donde aparece, qué sé yo, tu señora con otro gallo conversando, tú automáticamente estallas y brutal. Claro, ¿cuándo se prueba si es que tú no eres celoso? Bueno, cuando no te impacta o no te influye o no hace un escándalo, cuando hay una situación de celo. Cuando tú pruebas si es que la alta dirección pública efectivamente funciona. Bueno, cuando hay un cambio de gobierno y se mantienen los cargos que se debieron mantener de acuerdo a la lógica de la continuidad. No se dio ni en el gobierno Piñera, ni en el gobierno de Bachelet, en la forma que probablemente está haciendo, y por lo tanto tenemos que estudiar alguna manera en que se estructure. Se calcula que por la capacidad del servicio de alta dirección pública y por la capacidad de las consultoras a las que se les pide sus servicios para rellenar los cargos, el proceso se demora por lo menos un año. Claro, un año para todos los cambios que se han hecho. Para todos los cargos que van a quedar por rellenarse. Por eso que los directores pueden ser interinos hasta un año y después se presentan ya teniendo todo el ámbito del respaldo de haber estado un año dirigiendo interinamente el asunto, donde por cierto su competencia no tiene ese beneficio. Tiene un costo, el que decía Felipe, que es el costo económico, ¿no es cierto? 14 millones de pesos y 8 millones de pesos sobre el proceso. Pero tiene otro costo añadido que es muy complejo. Además que son los incumbentes, es la clase política la que ha desprestigiado este sistema, que era justamente para proteger a la sociedad de la clase política. Eso es un tema, es decir, ok, ustedes son... igualar también el mundo público con el privado, que entrara gente del mundo privado. Ese costo te voy a decir, que cuando hay una socióloga, cuando hay un arquitecto, un ingeniero, un abogado que tiene una buena pega y tiene vocación social y quiere servir a su país y dice, ¿saben qué? Ya, yo quiero servir, y hay un concurso público, me voy a presentar, voy a dejar mi pega, voy a dejar mi empresa, voy a dejar a los 4 años. Me van a echar en 4 años más. Entonces empieza a dejar de ser elegible en la alta dirección pública. No solamente tú, esa institución la contamina, sino que hoy día habría que hacer ese test. ¿Cuántos profesionales independientes, de calidad, de sensibilidad, centro derecha, izquierda, lo mismo, hoy día están disponibles a entrar a un proceso? ¿Y cuántos estaban cuando partió esto? O en la mitad, cuando hubo cambio de gobierno, ¿y cuántos ahora? Te aseguro que muchos hoy día dirían, ¿sabes qué? Yo no estoy para la batalla del combo, no estoy para que venga cualquiera y que ponga a su íntimo amigo y ponga a su camarada, el que perdió la última elección. Con una trampa mayor, que se creó este sistema y este sistema creado nuevo, como buscaba ese camino que dices tú, hizo que subieran los sueldos. Entonces es la tormenta perfecta, porque 8 años después son mejores sueldos para que lo ocupen los mismos. Pero hay una segunda tormenta perfecta en todo este asunto, y yo en esto voy a defender al presidente Piñera porque él lo padeció, que fue un gobierno que no había estado en la moneda desde hacía 50 años, que llega, que tiene programa, que tiene ímpetu porque acaba de llegar, ganó en su lid, bien, democráticamente, y convoca una cantidad gigantesca de jóvenes que están en el servicio privado, gente del mundo financiero, gente del mundo acá, y los tipos entran al gobierno, por lanchadas entraron al gobierno, ocuparon un montón de cargos, no todos de alta dirección pública, algunos de ellos amigos míos y amigos tuyos, y que de pronto encuentran que es como demasiado jodido esto de gobernar. Mira, hay que preguntarle a la gente, mucha burocracia, hay que hacer papeles, yo estaba acostumbrado, y empiezan a desertar al gobierno. Y la gente que se fue del gobierno voluntariamente sin estar en dirección pública y que dejó abandonados esos puestos fueron rellenados con gente que tenía ganas de estar y que quizás no tenía los mismos talentos, no tenía las mismas cosas, pero tenía el espíritu. Ese fue un padecimiento que tuvo el gobierno del presidente Piñera, donde se le empezaron a ir en el primer año y medio de gobierno una cantidad gigantesca de gente que había entrado. Que no se halló. No, que no había entrado y que encontraron que esta cosa de gobernar era tan complicada que mejor iban a volver a sus lugares y qué sé yo, recibir un sueldo o ganar, qué sé yo, en las utilidades que tenían en sus empresas. Y eso
es tan nocivo desde el punto de vista de la selección de personal, porque te desfonda los ministerios, como ocurrió en montones de ministerios durante el gobierno del presidente en los 2 primeros años, el presidente Piñera, como el que la alta dirección pública sea más bien una forma encubierta de administrar personas de la misma sensibilidad por la vía de los interinatos después de las despedidas. Entonces, me parece que ahí hay algo que hacer en los dos casos. Oye, quiero a ver si empezamos en este bloque de entrarle a otro tema que quizás el que le tocó ponerlo sobre la mesa con la intensidad que vimos fue el ministro Gómez, que tiene que ver con el ABP o el matrimonio igualitario. ¿Su urgencia? Claro, y después entonces supimos que en realidad desde el gobierno se le pone una suma urgencia al ABP, no el APB, que el APB es el de los fondos de pensiones. El ABP, pero lo interesante es que el centro de gravedad entiendo que ya se corrió. Y si el centro de gravedad hace 2 meses era ABP o no ABP, y urgencia o no urgencia, la disputa entre unos grupos políticos, qué sé yo, hoy día eso es un dato, como estabas diciendo tú recién, check, listo. ABP es un dato. Y vemos que ya hay parlamentarios que uno no esperaría, desde el prejuicio, desde, si uno mira la lógica preconcebida, demócratas cristianos, que ya no son uno, sino que ya empieza a ser una tendencia, quizás no mayoritaria todavía, que son partidarios del matrimonio igualitario. Y hay algunos que dicen, lo dijo el diputado Rincón, Matías Walker, diputado hermano del presidente del partido, que es un diputado jefe de bancada, dice, yo soy partidario del matrimonio igualitario. Y otro dice, el diputado Rincón también dice, yo soy partidario más allá, adopción sin ninguna restricción a personas del mismo sexo. Tengo la sensación de que aquí el centro de gravedad se ubicó ya en otro punto y que dentro de este gobierno va a haber, aunque el gobierno no ha dicho que va a ser así, va a haber una iniciativa y quizás con un grado de urgencia importante, vamos a ver cómo está el ambiente, para legislar justamente un matrimonio igualitario. Yo encuentro que lo que hizo el ministro Gómez, desde ese punto de vista, es exactamente lo que había que hacer. Bueno, porque lo que hace básicamente, entiendo yo, es lo siguiente. Mira, dejémonos de operar en cascadas. Partamos con el ABP, después vemos si es que hay piso para el matrimonio igualitario, veámoslo en 2 años más. ¿Por qué no vemos si es que hay agua en la piscina al tiro y para qué? ABP, suma urgencia. Voten y se produce el problema. Matrimonio igualitario, discutamos el proyecto, hágalo, y al tiro se ve si es que esta cosa funciona o no funciona. Porque estos proyectos dilatorios que pueden durar dando vuelta N cantidad, como tú mencionabas, el proyecto de divorcio, que partió con un primer proyecto el año 91 y se discutió y se discutió y se discutió y al final no pasa nada. Véanlo al tiro, si es que hay agua en la piscina y si es que no hay, bueno, se dejará para otra oportunidad y chao. Y no se gasta tiempo, ni se gasta esfuerzo, pero ni se gasta tontera en cosas como estas, donde ya no se trata de discutir en abstracto filosóficamente si el matrimonio igualitario es bueno o malo, si tiene sentido hablar de matrimonio. No, porque ya se produjo con lo que tú decías, Matías, un traspaso de las sensibilidades nacionales. No tiene sentido, pero sí tiene discutirlo teóricamente y seguir, digamos, argumentando y sacando los argumentos ya están el Antiguo Testamento, cualquier cosa. No tiene mucho sentido. Pero sí, fíjate, tiene algún sentido y no deja de ser observable en todas las historias humanas lo mismo, que estas cosas como de todas formas levantan pasiones fuertes todavía, incluso de la minoría que vaya quedando, o de la casi minoría, porque no es tampoco tan minoría. Es bueno que se demoren. Y por lo tanto se dé tiempo a que la maduración sea lo suficiente para que cuando finalmente se hace, como pasó con la ley de divorcio, ya el asunto esté más o menos zanjado y no sea cuestión de generar una especie de guerra civil en miniatura en temas valóricos. Me parece que esto de hacerlo ya al tiro no es una buena idea en este tipo de cosas. Yo sé que tú no estás legislando sobre esto. Digo que me parece bien que estas demoras, que parecen a veces absurdas, que parecen irritantes, se produzcan para que la sociedad tenga tiempo, efectivamente, de llegar a ciertos consensos. Sí. Exactamente. Ahora, a mí me preocupa, déjame ponerme en el lado de los descreídos, me preocupa que haya tantos temas dando vuelta con una mayoría tan grande como tiene la nueva mayoría ahora en el Congreso, en las votaciones, en lo que sea. Si hablamos de energía, ¿qué opinan ustedes, mundo, de la energía? Si hablamos de educación, ¿qué opinan ustedes de la educación? Si hablamos del matrimonio igualitario, ¿qué opinan ustedes del matrimonio igualitario? Si hablamos
todos los temas están pasando por el mismo sistema, y eso a mí me parece ¿Tú te refieres a la consulta ciudadana o algo así? A que todos vamos a empezar a consultar todo. Pero es que lo que pasa es que no había un plan. El Parlamento es representación de los ciudadanos para algo. Quizás, Felipe, estás tomando muy en serio una cosa que ni los propios que os sacan a relucir a cada momento la calle, los movimientos sociales, no la toman, ellos mismos están en serio. Porque allá a esta altura los movimientos sociales que en algún momento existieron en el sentido de grandes masas de gente, un proceso de comunicación social donde ciertos temas eran los mayoritarios y giraban por todos lados y se conversaban, eso ya pasó. Hace rato que estas cosas más bien se convirtieron, como siempre ocurre, se aglutinaron en grupos organizados, cada vez más minoritarios incluso. O sea, ya no hay tanta movilización, hay grupos organizados con temas. De forma que no te tomes tan en serio esto de que van a consultar a la gente. Se convirtió en este momento en una especie de eslogan, se convirtió en una ideología, la ideología de consultar a la calle. Pero te aseguro que no van a consultar tanto a la calle cuando lleguen estos momentos. Es lo que yo esperaría, que actúen, no consulten tanto. Claro, porque entre otras cosas los parlamentarios, por ejemplo, son por esencia representantes de la población, es una pirámide. Ya está hecha la consulta. Porque, exactamente. En esa mayoría ya está hecha la consulta. Exactamente, si ya tenemos mayoría de parlamentarios que representan tal idea, uno sabe más o menos con certeza qué piensa cada parlamentario por el cual uno votó. Pero ¿cómo es la cosa? A ver, yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero convengamos de que aquí hay una suerte de... ¿Contradicción? De círculo vicioso. Si es que se usan las mayorías, es aplanadora. Si es que no se usan las mayorías y se busca y convocar a las personas para discutir, darse más plazo, incluyendo a las personas que están en la oposición o los grupos que son parte de la oposición, entonces es dilatar el proceso cuando ya está establecido el programa de la mayoría. ¿Cómo es la cosa? Algunos temas específicos hay que mostrar algún programa, ¿no? Son los temas más importantes, supuestamente. La educación, en los 4 temas más importantes. La educación, bueno, para muchos los temas más importantes, puede que para otros no. La educación, la energía, el tema de las libertades públicas, parecieron no haber programas. No, pero fíjate que el punto que tú estabas tocando era otro. Yo te digo esto de escuchemos a la calle, escuchemos los movimientos sociales, hace rato que se convirtió simplemente en un aparato ideológico de legitimar el régimen actual que se construyó sobre esa base, lo cual no quiere decir de que vayan en la operación concreta seguir consultando a ver qué es lo que dice la calle, a ver, escuchemos. No. Yo creo que es anestésico. El discurso se va a consultar en la calle es una forma de comunicar hacia afuera y otra cosa lo que sucede en la realidad. Vamos a tener un primer test el 31 de marzo cuando se presente la reforma tributaria. Ahí vas a tener un proyecto que se supone que está tal cual y va a estar puesto para que todo el mundo lo pueda discutir y en algún momento dado esa cosa se para y se vota. Respecto del proyecto o la idea de legislar un matrimonio igualitario en nuestro país, que está instalado ya la discusión hace bastante rato. La reacción del público. Bueno, no te lo voy a decir todavía. Lo que sí te voy a decir es que hubo muchísimo interés en participar de nuestra teleaudiencia. A la vuelta le voy a dar los resultados de esta pregunta que está planteada en nuestra página web tolerancia0.cl. Usted, si no ha participado, lo puede hacer ahora. A la vuelta los resultados. A la vuelta.